Empezamos entonces con las preguntas de biología. Estas preguntas pues sirven para darnos una idea de cómo vienen los reactivos en el examen. No esperen que vengan así tal cual, simplemente son para darnos una idea del nivel al que nos vamos a enfrentar en el examen. Primera pregunta, tenemos esta que dice, las moléculas orgánicas conocidas como son las más abundantes en las células. Más del 50% de su peso básicamente están conformadas, perdón, de su peso, punto y seguido, básicamente están conformadas por chon, aunque casi todas contienen además azufre. ¿Ok? Entonces, a ver, tenemos aquí esta preguntita. En este caso, bueno, la respuesta correcta, las marco de una vez, la respuesta correcta es proteínas. ¿Ok? Las proteínas son biomoléculas bien importantes, ¿vale? Ya que estas pues van a estar formadas por chon. Son moléculas, son biomoléculas que se caracterizan por tener nitrógeno en su estructura. Las proteínas se caracterizan por tener aminoácidos. Las proteínas están formadas por aminoácidos, justamente, ¿ok? Y los aminoácidos pues van a estar formados por nitrógeno, van a tener una estructura básica de nitrógeno, ¿vale? Entonces, en este caso, hay aminoácidos que tienen azufre, como la cisteína. Entonces, las proteínas cuando tienen este aminoácido que se llama cisteína, pues entonces ahí decimos pues que es una proteína con azufre, justamente, ¿va? Entonces, la respuesta sería proteínas porque nos está diciendo la pregunta, nos está diciendo que tienen chon, tienen nitrógeno y casi todas tienen azufre, ¿no? Entonces la respuesta sería el inciso D. En el caso de los lípidos nada más tienen carbono, hidrógeno y oxígeno generalmente. Los carbohidratos nada más tienen carbono, hidrógeno y oxígeno también. Los ácidos nucleicos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno. Estos también llegan a tener fósforo, ¿vale? Y bueno, las proteínas pues tienen chons, ¿no? El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Y bueno, los aminoácidos no se los pongo porque pues forman parte de las proteínas, ¿no? De hecho, los aminoácidos son los monómeros que conforman justamente a una proteína, ¿va? Siguiente pregunta dice, todos los son compuestos químicos constituidos en tres porciones. En el centro de todos se encuentra un azúcar de 5 átomos de carbono, de los cuales 4 forman un anillo llamado. Si el carbono 2 se enlaza con un átomo de hidrógeno y no un radical hidroxilo OH, entonces se obtiene la. Y bueno, ahí tenemos esta preguntita. Entonces, en este caso, estamos hablando de un compuesto, de una biomolécula, de un compuesto químico que va a estar formado de tres porciones. Ya con eso yo tendría que saber que estamos hablando de un nucleótido, porque los nucleótidos, aquí te lo escribo, los nucleótidos van a estar formados ¿por quién? Por un azúcar pentosa. Además del azúcar pentosa, también tendremos una base nitrogenada y además de la base nitrogenada, también tendremos al grupo fosfato. Esas son las tres porciones. En el centro de todo se encuentra el azúcar de 5 átomos de carbono. Por eso te dije que es nucleótido, porque los nucleótidos tienen un azúcar que se llama azúcar pentosa. Se llama azúcar pentosa porque está formada por 5 carbonos. Y de esos azúcares pentosas, hay dos. Hay un azúcar que se llama ribosa, que está presente en el ARN, y hay otra azúcar que se llama desoxirribosa. La desoxirribosa está presente en el ADN, ¿ok? Las bases nitrogenadas, pues son principalmente adenina, timina, guanina, citosina y uracilo. El uracilo nada más es de la ARN, pero bueno, ahorita no me importan las bases. La pregunta se está centrando en el azúcar. Entonces, todos los nucleótidos son compuestos químicos constituidos en tres porciones. En el centro de todos se encuentra un azúcar de 5 átomos de carbono, de los cuales 4 forman un anillo llamado ribosa. ¿Ok? La ribosa es el azúcar presente en el ARN. Entonces, esos 4 carbonos, ¿vale? De los cuales 4 carbonos, junto con un oxígeno, van a formar un anillo llamado ribosa.
Y luego dice, si el carbono 2 se enlaza con un átomo de hidrógeno y no con un radical hidroxilo, entonces se obtiene la desoxirribosa. Y te platico la estructura de estas dos. En este caso, ambas estructuras son pentagonales, o sea, más o menos son así. Me va a quedar aquí medio chueco, pero más o menos son así. El asunto es que aquí tiene OH, aquí tiene OH también, por acá también tiene el grupo OH y por acá tiene el grupo CH2OH. Esta azúcar que te anoté aquí, esta se llama ribosa. Si tú te fijas, tiene uno, dos, tres, cuatro carbonos que están formando el anillo más un oxígeno. Cuatro carbonos más el oxígeno que forman el anillo. Eso se llama ribosa. Pero la pregunta, bueno, aparte la pregunta nos está diciendo que si en el carbono 2, en lugar de unirse con un grupo OH, se une con un hidrógeno, pues entonces me quedaría la siguiente estructura. Oxígeno, vamos a dibujar aquí la estructura pentagonal. Aquí vamos a tener también nuestro CH2OH. Por acá tendremos también nuestro grupo OH. Por acá tendremos hidrógeno y por acá tendremos OH. O sea, si tú te fijas, fíjate bien en la diferencia de estas dos. En lugar de tener este OH, ahora tiene un hidrógeno, ¿ya viste? Y eso es a lo que se refiere la pregunta. Dice entonces aquí, si el carbono 2 se enlaza con un átomo de hidrógeno y no un radical hidroxilo, o sea, en lugar del OH tiene un hidrógeno, entonces se va a obtener la desoxirribosa, que es la que te puse de color azul. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso C, los nucleótidos ribosa y desoxirribosa. Esa sería la respuesta. El tema también de esta pregunta es biomoléculas. La biomolécula anterior fue proteínas, ahora la biomolécula es ácidos nucleicos, ¿vale? El azúcar presente en el ADN y en el ARN. Siguiente pregunta dice, en las células, el retículo endoplásmico liso realiza y bueno, el tema es célula. Acuérdate, por favor, pues que hay dos tipos de retículo endoplásmico. Hay un retículo endoplásmico que se llama retículo endoplásmico rugoso y hay otro que se llama retículo endoplásmico liso. Cada uno mantiene funciones diferentes. El retículo endoplásmico rugoso se encarga de fabricar o se encarga de la síntesis de proteínas. Y el retículo endoplásmico liso se encarga también de la síntesis, pero de grasas, síntesis de lípidos. ¿Ok? Entonces, bueno, esta pregunta está sencilla. La respuesta correcta sería el inciso A. En el examen también a veces preguntan este tema o este retículo, lo preguntan con un párrafo con rayitas y te dice, por ejemplo, el retículo endoplásmico rayita se encarga de sintetizar proteínas, mientras que el retículo endoplásmico rayita sintetiza lípidos. O al revés, el retículo endoplásmico liso sintetiza rayita, mientras que el retículo endoplásmico rugoso sintetiza rayita. O sea, tienes que completar en pocas palabras, ¿no? Y debes de saber esto, que el rugoso fabrica proteínas y el liso fabrica grasas o lípidos, ¿va? Y listo, la respuesta sería el inciso A. La siguiente pregunta es esta y dice, es de leyes de Mendel, dice, en la primera generación F1, Mendel encontró que el porcentaje de los individuos producían semillas amarillas. A ver, ya te están hablando de la primera generación. El tema es leyes de Mendel. Acuérdate que son tres leyes. Principalmente te preguntan de la primera y de la segunda. Esta pregunta y la que viene son de leyes de Mendel que han venido en el examen y que han venido una después de otra. ¿Ok? Entonces, en la primera generación, Mendel encontró que el porcentaje de individuos producía semillas amarillas. ¿Qué fue lo que hizo Mendel? Pues Mendel lo que hizo fue cruzar, aquí se los dibujo, cruzar esta semilla de chícharos amarilla con, bueno, no las semillas, los árboles, ¿no? Que producían estas semillas amarillas, con semillas verdes, con los árboles que producían semillas verdes. Esta generación se le llamó generación parental, se le pone una P. Em, el chícharo amarillo, pues era el que tenía el gen dominante, entonces se le representó con dos letras A mayúscula.
Y el verde era el del gen recesivo, se representó con dos letras minúsculas. Al hacer la cruza de estos dos tipos de semillas, Mendel observó pues que el 100% de las semillas que se producían eran amarillas y que en cuestión de genotipo todas eran híbridas justamente, ¿vale? La generación parental son homocigotos dominantes y homocigoto recesivo, porque son de linaje puro, son organismos puros. Y al cruzarlos estamos generando esta primera generación que le llamamos F1, y esta primera generación son híbridos, es decir, la primera ley de Mendel nos dice que si nosotros cruzamos homocigotos, un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo, vamos a formar un 100% de hetero, aquí dejen de anotarlo bien porque no sé ni lo que anoté, heterocigotos, eso es lo que vamos a formar, ¿vale? Si tú cruzas dos homocigotos, el 100% van a ser heterocigotos. Esta es la primera ley de Mendel, que se conoce como ley de la uniformidad, y por eso se llama así, porque el 100% de la descendencia es uniforme, todos son iguales. Entonces, de acuerdo con esta primera ley y de acuerdo con el enunciado, en la primera generación Mendel encontró que el 100% de los individuos producían semillas amarillas. Entonces, la respuesta sería la C, el 100%, porque estamos hablando de la primera ley de Mendel. En esta primera ley de Mendel, el 100%, déjenles bajo el grosor un poquito, el 100% de la descendencia va, en este caso, pues va a ser amarilla, ¿no? El 100% de la descendencia, en este ejemplo, son amarillos porque el amarillo es el gen dominante y el 100% de la descendencia son heterocigotos a mayúscula a minúscula porque el chícharo amarillo solamente produce dos gametos, gameto a mayúscula o gameto a mayúscula, por eso es homocigoto. El verde produce gameto a minúscula o gameto a minúscula porque es homocigoto. Los dos alelos son iguales. Pero al momento de hacer la cruza, cuando ocurre la fecundación, pues se combina el gameto a mayúscula con el gameto a minúscula y eso genera un organismo híbrido a mayúscula con a minúscula. Por eso, en genotipo 100% son híbridos y en fenotipo el 100% son amarillos porque ese es el rasgo dominante que se está manifestando y que impera sobre el gen recesivo justamente. ¿Va? Y bueno, entonces con esto tenemos nuevamente, lo vuelvo a marcar, no sé por qué se borró, pero la respuesta correcta será el inciso C, 100%, la primera ley de Mendel. En este examen, por ejemplo, donde venía esta pregunta, después de esta pregunta venía otra también ligada a las leyes de Mendel, o sea, realmente era la misma pregunta, una pregunta similar. Vamos a verla. La pregunta, a ver, dejen primero, les borro aquí la respuesta del anterior, ahí está. Em, Les voy a borrar todo, a ver, ahí está. Esta siguiente pregunta dice, al cruzar dos individuos de la primera generación, obtuvo dos fenotipos en la segunda generación. Un cierto porcentaje de ellos eran amarillos y el otro cierto porcentaje eran verdes. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a revisarlo. En este caso, tendremos aquí, em, en la primera generación, pues ya vimos o ya sabemos que se producen, en este caso, chícharos todos amarillos. Todos los chícharos que se produjeron en la primera generación, en la F1, todos los chícharos fueron amarillos y todos fueron heterocigotos. Entonces, si se toman dos de ellos y se hace la cruza, se van a obtener en este caso tres amarillos. Mendel observó que al hacer la cruza de híbridos, por cada tres amarillos obtenía uno verde, ¿ok? En este caso, uno de los amarillos era homocigoto dominante, el verde era homocigoto recesivo y otros dos amarillos eran híbridos, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿vale? Pues ahí está esta es la descendencia que le vamos a llamar F2 o segunda generación filial. Aquí la pregunta dice que en la segunda generación
cierto porcentaje de ellos producen semillas amarillas y otro porcentaje semillas verdes, ¿ok? Entonces, pero aquí me hablan de un genotipo A mayúscula y A minúscula minúscula, entonces realmente sería 25% y 25%. Así tendría que ser la respuesta. Conforme me lo están planteando, así tendría que ser la respuesta. 25 y 25, porque me están pidiendo cierto porcentaje de ellos producen semillas amarillas A mayúscula mayúscula, y nada más es el 25%. Y el otro porcentaje son verdes, igual es 25%. Pero si yo me fijo en los incisos, no viene. Entonces, pues sí tendría que ser, ¿no? Si habla, ignorando un poquito estos genotipos, si me están hablando de semillas amarillas, pues tendría que ser un 75%, y bueno, el 75% va arriba, y se los pongo, 75% de amarillas y 25% de verdes, ¿no? ¿Vale? Entonces con eso, pues tendríamos que la respuesta correcta tendría que ser el inciso B, 75-25, ¿ok? Y listos, ahí tenemos nuestra preguntita, ¿va? Dos preguntas de leyes de Mendel seguidas o consecutivas, ¿vale? Revisamos la última pregunta de biología. Eh, Dice, es una estructura reproductiva característica de las angiospermas. Estamos hablando aquí, bueno, el tema de esta pregunta sería el tema de filum vegetal y de diversidad vegetal. Ese sería el tema, diversidad vegetal, en donde vemos los órganos de las plantas, los tejidos de las plantas, por ejemplo, ¿ok? Aquí nos están hablando principalmente de las angiospermas, ¿ok? Entonces, en este caso, chicos, pues debemos de recordar, por favor, qué son las angiospermas. Y bueno, en el caso de las angiospermas, pues van a ser plantas, en este caso, estas se caracterizan justamente por ser plantas vasculares. ¿Qué significa que sean vasculares? Pues significa que son plantitas, pues que tienen un sistema, en este caso, un sistema que puede transportar sustancias, ¿no? A través de todo el tejido, justamente. Entonces los anoto de una vez por acá. Estas plantitas angiospermas sí son vasculares. Vasculares sí son, ¿ok? Estas plantitas también se caracterizan por tener flores, ¿vale? También tienen flores. Además de eso, también generan semillas. Y las semillas no están desnudas, sino que las semillas van a estar cubiertas justamente por frutos. ¿Ok? Estas generalmente se reproducen por medio de la polinización. En este caso me están hablando de la estructura del órgano reproductor de las angiospermas. Y bueno, en este caso, estas plantitas, por tener flores, pues la flor justamente es la que corresponde a esa estructura reproductiva de este tipo de organismos vegetales, ¿ok? Acuérdate que las florecitas, pues tienen por así decirlo, unos palitos, unos tubitos que tienen unas bolitas en los extremos que se llaman anteras, y ahí es donde está el polen. Y de igual manera tienen un cáliz, ¿vale? Uno que se llama gineceo, que es la parte reproductora femenina, que es donde se producen los óvulos a partir del ovario, y el androceo, que son esas fibritas con bolitas en los extremos, que es donde se produce el polen. Entonces, se reproducen justamente por medio de la polinización, porque ese polen que sale de esas bolitas, ¿vale? Pues se introduce justamente al gineceo, que es el órgano reproductor femenino, y ahí es donde ocurre la fecundación. Esa fecundación produce un fruto y ese fruto es el que protege a la semilla. Así de esta manera, cuando los animales comemos una fruta o un fruto y hay animales que se lo comen con todo y semillas, pues obviamente las semillas y ese tipo de propagación le permite a las semillas poderse mover por así decirlo, ¿vale? En ciertas distancias, ¿vale? A través del animal que se la comió. Y bueno, cuando suelta las excretas, ¿vale? Pues ahí salen los huesitos junto con las heces fecales en condiciones muchas veces ideales para que esta semilla germine y otra vez de la semilla salga la raíz, de la raíz el tallo, del tallo las hojas, y luego las flores, y luego otra vez los frutos, y se vuelve un ciclo reproductivo justamente. Entonces, para esta última pregunta, pues la respuesta correcta será el inciso E,
que corresponde a la flor. La flor es la estructura reproductiva que es característica de las angiospermas, ¿va? Y bueno, chicos, ahí tenemos esta última preguntita de biología, ¿vale? Y bueno, con esto terminamos. Si te gustó el video, visita nuestras listas de reproducción en donde tenemos más contenido para que sigas aprendiendo con nosotros. Cualquier duda que tengas, escríbenos a Facebook y con gusto te ayudaremos. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal.